Precioso eres, Jesús. Qué linda esa canción, ¿a que sí? Te cantaré, te alabaré. Seré ese testimonio que estás esperando, Señor. Aleluya. Tenemos a nuestro hermano David aquí que va a orar. Ponte un poquito por ahí, David. Un poquito más. Un poquito más. Un paso más. Ahí está. ¿Va a orar David? Sí, bueno. Pero, ¿oramos o comemos chicle? ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, ¿viste? Bueno, cierren sus ojos, hermano. Vamos a bendecirles. Amén. De ellos es el reino de los cielos. De los niños. ¿Cómo no le vamos a dar lugar en nuestras reuniones? Si el Señor detuvo todo lo que tuvo que detener para darle lugar a los niños. Es más, dijo, háganse a un lado ustedes. Dejen que los niños vengan a mí. Cuán importante. Vamos, David. Señor Jesús, te doy gracias por mis hermanas, mis hermanos niños, el precioso, enséñanos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Santo eres. En el nombre de Jesús. Tome asiento, hermano. Póngase cómodo. Gloria a Jesús. Como estuve anunciando estos días, hoy tenemos la visita del pastor Milson. Dije bien, ¿no? Sí, bueno. Nuestro hermano está pastoreando en Italia. Así que comento esto para que estemos orando por la obra. El pastor pertenece al ministerio de la iglesia Verbo de Dios, está bajo la cobertura del pastor Rafael. Y para nosotros, mire, los hijos bien nacidos, para nosotros son una bendición tenerlos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo en esta mañana le he invitado para que él nos traiga el mensaje del Señor en esta mañana. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús y vamos a recibir al pastor Milson, amén, para que nos predique la palabra del Señor. Bendecidos. Gracias, hermana. Muy bien, les bendecimos en esta mañana, en este día a todos ustedes, amados hermanos. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Amén. Pace a tutti, como decimos en Italia, paz a todos. Sea la paz a sus vidas, a sus almas. Amén. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos un tiempo conociendo al pastor, desde que estaba en el primer local. Hemos estado hablando y conversando, y para mí fue un gran gozo saber que estamos más cerca ahora, pero también un gran gozo saber que tanto mi pastor como su pastor se han unido en un bien común para poseer esta comunidad, para tomar esta ciudad. Amén. La Biblia dice que en la unión está la fuerza, o hace la fuerza. Mejores son dos que uno, dijo Salomón. Tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Por tanto, Vallecas debe ser tomada, debe ser posesionada. Esta tierra que Dios nos ha dado, nos ha establecido en esta ciudad, debe ser tomada por la unidad del cuerpo. Amén. La unidad del cuerpo. Muy bien, hermanos, para mí es un gran placer, honor, ocupar una vez más este podium para compartir con ustedes la palabra de Dios, entregarle lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana, una palabra de bendición, una palabra que transforma nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es el instrumento de cambio.
Diga conmigo, la palabra de Dios es el instrumento de cambio. La palabra del Señor es el instrumento para cambiar todas las áreas de nuestras vidas. Es el instrumento poderoso para prosperarnos, para bendecirnos. En esta mañana voy a hablar sobre la economía del reino. ¿Usted sabía que en el reino existe una economía? Jesucristo habló del evangelio como el reino de los cielos. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Y sabemos que en todo reino secular existen leyes, existen principios. En un gobierno, en un reinado, existen principios, existen leyes que sus súbditos deben cumplir, deben obedecer. Amén. En el reino de los cielos existen principios que nuestro Rey Jesucristo ha establecido en cuanto a lo que es la economía del reino. Todo reino tiene una economía. La economía de los reinos, de las naciones, se rigen por principios, por pasos que se deben establecer, que se deben cumplir para que la economía de ese reino, la economía de esa nación pueda crecer a tal punto que los habitantes de ese reino tengan una vida próspera, una vida de holgura, en prosperidad, anchura. Si los que manejan la economía en una nación no manejan bien la economía, la nación se va a la quiebra, sus habitantes se vuelven más pobres, la clase media baja a ser clase pobre, pero también los ricos se hacen más ricos, igualmente en la crisis. Por tanto, toda crisis es producto de manejar mal los principios de una economía. Igualmente en el reino de Dios, la pobreza, la falta de dinero, la escasez es producto del mal manejo de los habitantes del reino de Dios, de muchos de ellos, de no activar los principios del reino, y por tanto su economía no puede crecer, su economía se estanca, su economía no crece, no se multiplica y no pueden alcanzar las metas que Dios o que ellos se han establecido. Amén. Quiero invitarles, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer este pasaje, porque es importante que para poder comprender la economía del reino, se debe producir una transformación de la mente. Tiene que efectuarse un cambio de mentalidad, porque mis pensamientos determinan mis acciones y mis acciones producen los resultados que obtengo. Como pienso es mi vida, como pienso actúo y como pienso vivo. La vida que vivo hoy, la vida que usted vive hoy, es el resultado de lo que ha pensado ayer. Porque como piensa, actúa. Como actúa, recibe los resultados. Una ley, un principio que existe en el universo, que existe en el reino de los cielos. Amén. ¿Tiene el pasaje? No se conformen a este siglo. Diga conmigo, no debo conformarme a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y perfecta. Dile a tu hermano, no te adaptes al sistema de este siglo. Díselo pero con fuerza, por favor. Díselo, no te adaptes al sistema de este siglo,
Señor, en el nombre de Jesús, en este momento quiero pedirte que tu Espíritu Santo manifieste la revelación del logo en esta mañana. Y que cada uno de nosotros podamos comprender a profundidad estos principios del reino para prosperar en la vida. Señor, que tu unción, que tu presencia pueda moverse a través de la exposición de la palabra y que cada vida pueda ser convencida por tu Espíritu Santo a aplicar eternamente en sus vidas estos principios para prosperar. Señor, porque tú nos has llamado para prosperar. Tú nos has llamado para ser enriquecidos. Tú nos has llamado, Señor, para vivir en plenitud de vida. Tú, Señor, estableciste este principio para tu pueblo, para que alcance prosperidad, para que tu pueblo se enriquezca, Señor, y que tu reino avance, que tu reino crezca, que tu reino se establezca en cada ciudad, en cada nación, Señor, de este continente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, la economía del reino. Dígalo con fuerza, la economía del reino. Todos ustedes escuchan esta palabra en los noticieros, lo leen en el periódico, o lo ha leído o estudiado en los libros de economía. Es posible que aquí existan personas que hayan estudiado economía, sean economistas, sean contadores y saben manejar los números a perfección. Se defienden en esa área porque es su pasión. Hay personas que la pasión de ellos es la matemática, la multiplicación, las ecuaciones, los números. Le gusta la economía. Pero esas personas que entienden de números, que entienden de economía, saben que para que la economía de una familia, de un reino, de una nación, de una iglesia pueda funcionar, se deben aplicar y manejar bien los principios que rigen la economía. Si no se manejan bien los principios que rigen la economía, no irá bien la situación en una nación, como hemos dicho, en una familia o en una congregación o en la vida unipersonal de una persona, de un creyente, de un individuo. Por tanto, dije al principio que en el sistema económico existen principios que no se pueden quebrantar, porque si se quebranta, entonces la economía de esa persona, de esa familia, de ese pueblo, esa nación, se viene a pique. Amén. El mundo atraviesa un problema financiero profundo, agudo, y las crisis son producto del mal manejo y aún del endeudamiento de muchas naciones. También la crisis es producto de un juego financiero, porque hay personas que se vuelven más ricas en medio de la crisis. Si la crisis es producida muchas veces por los grandes millonarios que manejan grandes cantidades de dinero para ellos obtener más ganancia en medio de la crisis. El año pasado pude leer que en Estados Unidos muchos millonarios se le multiplicó su dinero, su riqueza por causa de la crisis, pero otros vinieron a la quiebra. Amén. O sea, la crisis tiene su pro y su contra. Amén. Por tanto, el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se encontraba en Roma, aquí en Europa, ¿verdad? En Italia. Roma era el centro económico mundial del momento, porque Roma era el imperio gobernante, pujante, en ese momento que había conquistado las naciones vecinas y lejanas. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: no se conformen a este siglo, no se conformen al sistema de este siglo. O sea, Pablo le decía, su prosperidad, la
multiplicación de sus riquezas no depende del sistema del mundo, depende del sistema de Dios, de la economía de Dios. Pablo le estaba explicando que el siglo presente, el poder económico presente de su era, estaba bien fortalecido, pero podía venir crisis. Y si el cristiano de ese momento establecía su fe, su economía, simplemente en la economía de ese momento, su fe, su vida iba a ir en declive. Amén. Por tanto, el apóstol Pablo le dice: si no, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Pablo le está explicando, debe existir una transformación mental. Debe existir un cambio de mente. Su mente debe ser reprogramada para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Pablo explica en este pasaje que cuando nuestra mente es transformada, nuestra mente es cambiada por medio de la palabra de Dios, podemos comprender, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, para nosotros. Hasta que la mente no es transformada, hasta que la mente no es cambiada, es imposible comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En nuestras iglesias existen cristianos que creen y confiesan que la pobreza es un don de Dios. La pobreza es la voluntad de Dios. Piensan que es la voluntad de Dios que vivan en necesidad, que vivan en estrechez. Pero cuando la mente de esta persona es transformada por los principios del reino, puede comprender que la voluntad de Dios nunca ha sido ni será que sus hijos vivan en pobreza, que sus hijos vivan en necesidad, que sus hijos vivan mendigando. Dice la palabra del Señor: no he visto justo desamparado, ni su simiente. Porque nuestra mente por años ha sido programada para creer lo que el mundo ha establecido. Nuestra mente ha sido programada por nuestra familia, nuestros padres. ¿A cuántos sus padres le dijeron: ustedes nunca llegarán a nada? Serás pobre como yo. O sea, nuestra mente en nuestros hogares, nuestras familias son programadas. Y hay que entender que Dios quiere cambiar la mentalidad y que entendamos que la voluntad de Dios es que seamos prosperados, que seamos enriquecidos. Porque si la iglesia, que es usted, que no es las cuatro paredes, prospera, el evangelio avanza. Pero cuando los que forman la iglesia tienen una mentalidad de pobreza, una mentalidad de que no es la voluntad de Dios que sean ricos o millonarios, que no es la voluntad de Dios que sean empresarios, que no es la voluntad de Dios que puedan prosperar en la vida, y se mantienen con la doctrina católica, el voto de pobreza. La Biblia no habla que usted debe hacer un voto de pobreza. La Biblia habla que debe hacer un voto, un pacto de prosperidad, como hizo Jacob. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Dios desea que prosperes en tu empresa. Dios desea que prosperes en tu trabajo. Dios desea que prosperes en tu matrimonio. Dios desea que prosperes en tu ministerio, en esta congregación. Porque es el principio de Dios que tú puedas prosperar en esta vida para que su obra avance. Mi pastor, no el pastor Pérez, sino el primero que tenía en Santo Domingo, o el tercero, pero me han pastoreado muchos pastores. No porque han dado de iglesia en iglesia, sino sabe que en los movimientos siempre hay cambio de pastores. Amén. Él decía, él murió, está con el Señor. Él decía: el evangelio camina con pasos. Como la moneda de mi país es el peso, él decía, pero también camina con pesos. El evangelio camina con pasos, pero aquí en Europa, pero camina también con euros.
Y por eso es necesario que usted prospere. Por eso es necesario, elemental, que cada miembro, cada hombre, cada mujer, jovencita, jovencito, pueda creer este principio bíblico y prosperar para que el Redentor avance, para que el Redentor se multiplique, para que el Redentor envíe misioneros, pastores a otros lugares de España. Por eso es la voluntad de Dios que usted prospere en su trabajo, prospere en su negocio. Amén. Y establecer negocios es parte de la economía del reino. Las naciones prosperan cuando establecen empresas, cuando el gobierno da facilidades o cuando las personas se activan a establecer empresas. La nación prospera. Amén. La nación avanza. El gobierno puede hacer obras de infraestructura, reparar las calles, ayudar a los más necesitados. Es el mismo sistema dentro de la iglesia. El ministerio, la iglesia no puede avanzar en cosas grandes si los miembros no entienden este principio de la economía del reino. Dile a tu hermano, entiende ese principio. Amén. Entonces, note que dice Juan que la voluntad de Dios es que prosperen todas las cosas. Dice, así como prospera tu alma. ¿Dónde es que primero se origina la prosperidad? En tu alma. La prosperidad inicia de dentro hacia afuera. Primero debe prosperar mi alma en mi relación con Dios. Primero debe ser sanada mi alma emocionalmente. Porque déjame decirte, por más que ofrendes o por más que diezme, si tu corazón, si tu alma está herida con odio, raíz de amargura, resentimiento, pecados escondidos, tu vida nunca va a prosperar. Porque la prosperidad inicia de dentro hacia afuera. Por eso dice Juan, así como prospera tu alma. Dile a tu hermano, debe prosperar exteriormente como prosperas internamente. Dígaselo por favor, con fuerza. En Efesios 4:22 leemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, pensamientos de este mundo. Está hablando de un despojo, de despojarte del viejo hombre que está viciado, que es un adicto. El vicio es una adicción. El viejo hombre está adicto. Es un drogadicto del mundo. Es un alcohólico del mundo en el sentido espiritual. Entonces dice Pablo a los hermanos en Éfeso que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre para prosperar. Amén. El viejo hombre piensa que nunca podrá ser rico. Hay gente que piensa que es imposible ser rico. Mientras confíes en lo negativo, nunca será rico. Porque tus palabras atan tu vida a lo que confiesas. Y la maldición nunca viene sin causa. Amén. Por esto Pablo dice a los hermanos en Éfeso que ellos deben despojarse del viejo hombre para ser ricos. Y la palabra de Dios nos habla que la voluntad de Dios es que usted sea rico. Y lo vamos a ver aquí con la palabra del Señor. Amén. El ser renovado en el espíritu de nuestra mente significa poner en mi mente la mente de Cristo. La palabra nos enseña, el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregúntale a tu hermano, ¿qué mente tienes? ¿Cuál es la mente que tienes? Si piensas con mentalidad de pobreza, no tienes la mente de Cristo.
Si piensas con una mente negativa de que no puedes prosperar en este siglo presente de crisis, no tienes la mente de Cristo. Si tu pensamiento todo el tiempo es no puedo, me voy para mi país porque esto está durísimo, no tienes la mente de Cristo. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando usted tiene la mente de Cristo en este tiempo de crisis, entonces usted dice, aunque haya crisis, aunque haya 2 millones de desempleados, de parados en España, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo te llevará a accionar para establecer un negocio si estás desempleado. Amén. Dice la palabra que tenemos la mente de zapatero. Tenemos la mente de Jesús. Y usted sabía que tener la mente de Cristo es ver las cosas como Él la ve. Amén. En Romanos 10, versículo 3, si mal no recuerdo, dice, yo Jehová, que te he llamado como padre, madre de multitudes, que doy vida a los muertos y que llamo las cosas que no son como que existieran. Cuando tenemos la mente de Cristo, llamamos las cosas que no son como que existen. Por eso, aunque haya crisis, tú debes decir, soy prosperado, rico y prosperado. Debes confesar la vida que deseas tener. Debes darle forma, debes crear con tus palabras el mundo en el que quieres vivir. Aló. 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 ¿Con qué creó Dios el mundo? ¿Con qué creas tu mundo? Porque la misma facultad que tiene Dios, Él me la dio a mí y a ti. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte de crisis, le confesarías, le hablarías y le dirías, quítate que me eres obstáculo en mi camino, desaparece. Jesús lo que está hablando, que uses la palabra y la confieses, que le dé forma a tu mundo, que comiences a crear con tu palabra, con la confesión positiva, el mundo en el cual quieres vivir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos otra frase que dice, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Amén. Diga, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Por eso dije que la prosperidad es de dentro. Como estoy en mi alma, se refleja afuera. ¿Sabía eso? El cuerpo refleja cómo se siente el alma. Los ojos humanos desvelan cómo se siente el alma. Entonces, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Lo que está debajo de la tierra crea lo que se ve encima de ella. Lo que vemos encima de la tierra vino de abajo. Los árboles, ¿de dónde vinieron? De la tierra. Se sembró una semilla y dio paso a una nueva vida. Por tanto, lo que se siembra es lo que produce lo que se ve. Y en la economía del reino existe un principio, que para que se manifieste lo que quiero ver económicamente, debo primero sembrar para que se manifieste lo que quiero ver. Amén, hermanos. Amén. Entonces, es importante entender que los pensamientos llevan a los sentimientos llevan a las acciones y las acciones llevan a los resultados. Hay otra frase que dice,